En el corazón de Jalisco, hacia el final del siglo XIX, los días de mercado eran un tapiz vibrante de vida y comercio. Bajo el sol implacable, el aire se llenaba con el murmullo de las negociaciones, el aroma de la fruta fresca y el polvo levantado por las carretas. Era la era del porfiriato, un tiempo de orden y progreso aparente que imponía una fachada de civilización sobre la naturaleza indómita de la vida rural. En el centro de esta escena bulliciosa, como un pilar inamovible de la comunidad, se encontraba el puesto de don Ismael, un carnicero cuyo nombre era sinónimo de calidad y confianza. Su rincón de la plaza no era simplemente un negocio, era una institución, un punto de encuentro donde las familias no solo compraban su sustento, sino que también reafirmaban los lazos de una comunidad unida por tradiciones compartidas y una fe aparentemente inquebrantable en sus hombres más respetados. El producto estrella, la joya de la corona de don Ismael, era su chorizo, una receta que, según se susurraba, había sido heredada a través de generaciones, perfeccionada hasta alcanzar un sabor simplemente inigualable. Su color, un rojo profundo y seductor, gracias a una generosa cantidad de pimentón de la más alta calidad, prometía una experiencia culinaria excepcional. El aroma que emanaba de su puesto era una mezcla embriagadora de comino, orégano y otras especias secretas, un perfume que se adhería a la ropa y a la memoria, atrayendo a clientes desde leguas a la redonda. Las familias lo consideraban un elemento esencial en sus mesas, un manjar que transformaba la comida más humilde en un festín. Nadie en el pueblo podía imaginar una celebración sin el famoso chorizo de don Ismael, sin saber que cada bocado los hacía partícipes de un secreto tan oscuro que su revelación amenazaba con devorar el alma misma de la comunidad. Detrás del mostrador, don Ismael se presentaba como la encarnación de la virtud. Un hombre de mediana edad, viudo y sin hijos, cuya vida parecía girar en torno a dos pilares, su devoción a Dios y su meticuloso oficio. Cada domingo se le veía en primera fila en la iglesia, escuchando el sermón con una piedad que conmovía a sus vecinos. Su aspecto era siempre pulcro, sus modales gentiles y su sonrisa, serena y tranquilizadora. La gente del pueblo lo veía como un ejemplo a seguir, un trabajador honesto cuya prosperidad era una justa recompensa a su esfuerzo y su fe. Le confiaban sus historias, buscaban su consejo y, sobre todo, creían ciegamente en la calidad de su producto, convencidos de que unas manos tan devotas solo podían producir alimentos puros y bendecidos. Era un pilar de la comunidad, un hombre cuya reputación era tan sólida como la piedra de la iglesia local. Sin embargo, en los momentos de mayor ajetreo, cuando el ruido del mercado ahogaba los pensamientos más sutiles, un observador atento podría haber notado una disonancia perturbadora. Mientras don Ismael atendía a una familia, entregando su pedido con una sonrisa paternal, su mirada se desviaba por un instante. Se fijaba en las figuras solitarias que deambulaban por los márgenes de la plaza, un vendedor ambulante con la ropa raída, un forastero de paso con la mirada perdida, un alma errante sin destino aparente. En esos breves segundos, la serenidad de sus ojos se evaporaba, reemplazada por un frío destello calculador, una evaluación depredadora que nadie más parecía percibir. El golpe rítmico y constante de su cuchilla contra el tajo de madera, un sonido que todos asociaban con la frescura y la calidad, se convertía para ese observador imaginario en un presagio ominoso, el metrónomo de un apetito insondable. Hoy, más de un siglo después, el puesto de don Ismael ya no existe. En su lugar se alzan las ruinas de la carnicería, una estructura esquelética y ennegrecida que la gente del pueblo evita incluso mirar directamente. Las vigas de madera, antes impregnadas del aroma de las especias, ahora están podridas y cubiertas de un musgo silencioso. La plaza del mercado sigue siendo el corazón del pueblo, pero hay un vacío palpable, una zona muerta en torno a los vestigios del local. Los niños no juegan cerca y los ancianos se santiguan al pasar, como si el mero aire que rodea las ruinas estuviera contaminado por el hedor de una memoria atroz. El silencio que emana de la carnicería abandonada es más pesado que cualquier sonido.
un testimonio mudo del horror que floreció bajo una máscara de normalidad y devoción, en el mismo lugar donde una comunidad entera fue alimentada con su propia ignorancia. Es en este lugar donde los guías locales, en voz baja y con una solemnidad casi reverencial, relatan la leyenda a los turistas más morbosos. Hablan de El Carnicero Santo, un apodo cargado de una ironía macabra que todavía provoca escalofríos. Cuentan la historia de un hombre venerado y un chorizo legendario, cuyo secreto inconfesable no era un ingrediente exótico o una especia rara, sino la carne de los desamparados, de aquellos viajeros solitarios cuyas desapariciones nadie se molestó en investigar. El guía señala las ruinas y explica que la verdad completa del caso yace enterrada en archivos parroquiales y antiguos legajos policiales, documentos amarillentos que detallan una investigación que destapó una depravación que superaba cualquier ficción. La historia se ha convertido en un cuento con moraleja, una advertencia sobre los monstruos que se visten con piel de cordero. La leyenda de El Carnicero Santo es un eco que perdura hasta hoy, una cicatriz en la memoria colectiva de la región, y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad y en qué momento exacto te unes a nosotros en esta inmersión a los archivos del horror. Deja tu comentario marcando tu presencia en esta investigación. Una vez registrado tu testimonio, volveremos a aquel Jalisco de 1890, justo al momento en que un joven sacerdote, recién llegado al pueblo, comenzó a notar las primeras e inquietantes grietas en la fachada de Piedad Inmaculada de Don Ismael. La llegada del padre Mateo a la parroquia fue un evento de discreta importancia, un cambio sutil en el ritmo inmutable del pueblo. Era un hombre joven, de facciones afiladas, y una mirada que parecía registrarlo todo, con una calma analítica que contrastaba con su edad. Reemplazaba al anciano párroco, cuya vista y memoria se habían desvanecido con los años, dejando a la comunidad sumida en una fe rutinaria y cómoda. Para Mateo, recién salido del seminario, el pueblo representaba su primera prueba de fuego. En sus primeras semanas, se dedicó a caminar por las calles empedradas, observando la fachada de piedad y orden que regía la vida pública, pero sintiendo bajo la superficie una quietud extraña, una pasividad colectiva que le resultaba más inquietante que cualquier desorden evidente. Era la calma que precede a una revelación terrible, aunque él aún no podía nombrarla. Como era costumbre, el joven sacerdote fue presentado a las figuras más prominentes de su nueva grey. Entre ellas, ninguna destacaba con tanto fulgor como don Ismael, el carnicero. El encuentro tuvo lugar en el propio local, un espacio impregnado por un aroma abrumador y complejo, donde las notas cálidas del pimentón y el comino luchaban por enmascarar el olor metálico y subyacente de la carne fresca. Don Ismael, con su delantal inmaculadamente blanco y sus manos sorprendentemente cuidadas, recibió al sacerdote con una humildad casi performática. Ese mismo día, hizo una generosa donación a la iglesia, un fajo de billetes entregado con una sonrisa serena. Para las obras de Dios, Padre, dijo, pues toda nuestra labor en este mundo debe ser para su gloria. El padre Mateo agradeció el gesto, pero no pudo evitar sentir un escalofrío ante la intensidad casi febril en los ojos del carnicero. La conversación que siguió a la donación fue lo que sembró la primera semilla de una profunda inquietud en la mente del padre Mateo. Don Ismael no hablaba de negocios ni de asuntos mundanos. En su lugar, derivó la charla hacia un terreno teológico oscuro y obsesivo. Hablaba con una elocuencia perturbadora sobre la purificación de la carne, no en el sentido espiritual de la penitencia, sino en uno literal y macabro. Describía el cuerpo humano como un recipiente de corrupción, una carga terrenal que solo podía encontrar verdadero propósito al ser despojada de su individualidad y consagrada a un fin superior. La carne es débil, Padre, y se pierde en el camino, argumentaba Ismael, pero incluso la más perdida de las almas puede servir para alimentar a los justos. Es un acto de misericordia, una redención final. El sacerdote escuchaba, atónito, reconociendo una herejía retorcida que iba más allá de la simple devoción popular. Pocos días después, durante la confesión, una mujer con la voz rota por el llanto,
Le habló de la desaparición de su esposo, un arriero que solía cruzar la región y cuya ruta lo llevaba inevitablemente a través del pueblo. Hacía más de un mes que no tenían noticias de él, un silencio demasiado largo, incluso para un hombre de los caminos. El padre Mateo le ofreció palabras de consuelo y la absolución, atribuyendo el suceso a los peligros inherentes de los viajes en una época incierta, bandidos, un accidente en un barranco, una enfermedad repentina lejos de casa. Sin embargo, la angustia de la mujer dejó una marca en su memoria. Era una tragedia, sí, pero el sacerdote sentía que había algo más, un detalle que no encajaba, una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. La historia se quedó con él, un eco sombrío en los pasillos silenciosos de la casa parroquial. La inquietud del sacerdote se convirtió en una sospecha latente cuando, un par de semanas más tarde, un anciano campesino se arrodilló en el mismo confesionario para relatar una historia casi idéntica. Su hijo, un vendedor ambulante que comerciaba con pequeños espejos y peines, había desaparecido en la misma zona. El padre describió a su hijo como un alma solitaria, sin muchos amigos ni un lugar fijo al que llamar hogar, alguien cuya ausencia, temía, pasaría desapercibida para el mundo. Era un buen muchacho, padre, pero sin rumbo, susurró el anciano. El padre Mateo comenzó a percibir un patrón nefasto. 2 hombres, ambos viajeros, ambos de paso por el pueblo, desvanecidos sin dejar rastro. La casualidad comenzaba a parecer un velo demasiado fino para ocultar una verdad monstruosa. Su mente, entrenada en la lógica y la observación, no podía ignorar la siniestra simetría de los relatos. La confirmación de que algo terrible estaba ocurriendo llegó con la tercera confesión. Una joven, hermana de un comerciante de telas, acudió al sacerdote no buscando absolución, sino ayuda. Su hermano, un hombre meticuloso y responsable, debía haber llegado a Guadalajara hacía semanas, pero nunca apareció. La última carta que recibió de él estaba fechada desde un pueblo cercano, y en ella detallaba su intención de hacer una parada en la plaza para vender una pieza de seda fina. Fue la tercera confesión sobre un viajero desaparecido que el padre Mateo había escuchado en menos de 2 meses. El patrón ya no era una teoría, era una certeza estadística que helaba la sangre. 3 almas errantes, 3 familias rotas y un único punto geográfico en común. Este pueblo aparentemente pacífico y devoto, cuyo corazón latía al ritmo constante del mercado. Con la sospecha firmemente anclada en su mente, el padre Mateo comenzó a observar a su comunidad con nuevos ojos, especialmente a su más generoso benefactor, don Ismael. En la superficie, el carnicero seguía siendo el pilar de la rectitud que todos admiraban. Atendía a sus clientes con una sonrisa afable, recomendaba los mejores cortes con la paciencia de un artesano, y su puesto era un modelo de limpieza y orden. Sin embargo, el sacerdote, ahora un vigilante silencioso, empezó a notar los detalles que los demás pasaban por alto. La forma en que la sonrisa de Ismael nunca llegaba a sus ojos cuando su mirada se posaba sobre un forastero de aspecto desamparado, un destello gélido y evaluador que duraba apenas un segundo. El sonido rítmico de su cuchilla contra la madera, antes un signo de laboriosidad, ahora sonaba en los oídos del sacerdote como una ominosa cuenta atrás. Una noche, el insomnio llevó al padre Mateo a la ventana de su estudio, que ofrecía una vista parcial de los callejones traseros del mercado. La plaza estaba en silencio y a oscuras, salvo por una única luz temblorosa que provenía de la parte trasera de la carnicería. Vio la silueta de don Ismael, moviéndose con una urgencia furtiva en la penumbra. El hombre luchaba por arrastrar varios sacos de arpillera desde una pequeña carreta hasta la puerta de su sótano. Los sacos eran grandes, pesados y, lo más perturbador de todo, tenían una forma irregular y maleable que no se correspondía con la de los cuerpos de cerdos o reses. Se movían de una manera extrañamente humana, y el esfuerzo que Ismael ponía en ocultar su carga bajo el manto de la noche era el de un hombre con un secreto mortal que enterrar. A la mañana siguiente, un olor peculiar flotaba en el aire alrededor del puesto de don Ismael, un hedor dulzón y ligeramente cobrizo que se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma dominante de las especias.
La mayoría de los clientes no parecían notarlo, o quizás lo atribuían a la matanza del día, una parte inevitable del oficio. Pero para el padre Mateo, cuya mente aún estaba marcada por la imagen de los sacos arrastrados en la oscuridad, aquel olor era la confirmación sensorial de sus peores temores. No era el olor limpio de un animal de granja, sino algo más denso, más personal. Era el perfume de la corrupción enmascarado por el pimentón, el aliento de un secreto atroz que se negaba a permanecer oculto por completo. Una emanación fantasmal que delataba la verdadera naturaleza de la carne que se vendía en aquel mostrador. Sentado en la soledad de su despacho, con el murmullo del mercado llegando como un eco lejano, el padre Mateo conectó las piezas del macabro rompecabezas. Las 3 confesiones desesperadas, la teología desviada de Ismael sobre la purificación de la carne, su mirada depredadora, los bultos anónimos arrastrados en la noche y el olor inconfundible de la muerte encubierta. Ya no había lugar para la duda, solo para una certeza aterradora que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de la comunidad. El mal no era una fuerza abstracta que acechaba en los caminos. Tenía un rostro, un nombre y un delantal blanco. Se llamaba Don Ismael y estaba alimentando al pueblo con su propia ceguera. La pregunta que ahora consumía al sacerdote no era si debía actuar, sino cómo desenmascarar a un monstruo que vestía el ropaje de un santo. La rutina de la vida parroquial es un bálsamo de repetición y orden, un dique contra el caos del mundo exterior. Fue durante una de estas tareas, tan mundana que bordeaba en lo meditativo, que el velo de la normalidad se rasgó para siempre. Ocurrió un martes por la tarde, con la iglesia vacía y el aire denso por el olor a cera de vela y madera antigua. El padre Mateo se había propuesto hacer el recuento del cepillo de las limosnas, una caja de roble macizo cuya ranura había recibido durante décadas las esperanzas y penitencias de los fieles en forma de monedas de cobre y plata. El chirrido de la pequeña llave en la cerradura fue el único sonido que rompió el silencio sagrado, un preludio inconsciente al descubrimiento que convertiría sus sospechas en una certeza helada y tangible, una que ya no podría ser ignorada ni atribuida a la imaginación. Con la caja abierta sobre la mesa de la sacristía, el sacerdote volcó su contenido, un pequeño montículo de monedas de diferentes valores, mezcladas con el polvo de los años y alguna que otra pelusa. Se desparramó sobre la superficie pulida. Era un tesoro humilde, el fruto de la fe sencilla de un pueblo trabajador. Mientras sus dedos separaban las piezas con una destreza casi automática, sintió algo diferente. No era la textura familiar y gastada del cobre ni el peso sólido de la plata. Era un objeto pequeño, de forma circular pero con un relieve intrincado, y estaba frío al tacto, un frío que parecía ajeno al calor de la tarde. Lo aisló del resto, colocándolo en la palma de su mano, y la luz que se filtraba a través de un vitral cercano incidió sobre él, revelando un brillo que no era el de una moneda. Era un botón, un pequeño y delicado botón de plata, con un grabado en su centro que representaba una flor de lis estilizada. No era un botón común, de los que se usan en la ropa de diario de los campesinos o artesanos. Tenía una calidad y un detalle que hablaban de un abrigo hecho a medida, de una prenda de cierto valor, de alguien que se enorgullecía de su apariencia. El padre Mateo lo giró entre sus dedos, sintiendo los bordes finamente trabajados. Por un instante, no fue más que una curiosidad, un objeto perdido que había encontrado su camino, por azar, hasta el fondo del cepillo de la iglesia. Pero entonces, un recuerdo vívido y doloroso asaltó su mente con la fuerza de una revelación, y el pequeño objeto de plata se sintió de pronto tan pesado como una lápida en su mano. La imagen de la joven afligida, la hermana del comerciante de telas, apareció en su memoria con una claridad absoluta. Recordaba sus manos temblorosas mientras le mostraba un daguerrotipo de su hermano desaparecido, un joven de postura orgullosa que vestía un abrigo nuevo, su única extravagancia. Lo acababa de comprar para su viaje a Guadalajara. Había sollozado ella. Estaba tan orgulloso de él. Fíjese en los botones, padre. Son de plata, con una pequeña flor grabada. Se los mandó a hacer a un orfebre. La descripción era inequívoca. Una coincidencia tan precisa que desafiaba cualquier explicación racional.
El corazón del sacerdote comenzó a latir con una violencia sorda contra sus costillas, un tambor que anunciaba el inicio de una guerra interna entre la fe en su comunidad y la evidencia de un mal insondable. El sacerdote se obligó a respirar, a pensar con la lógica fría que su formación le había inculcado. ¿Cómo pudo un botón de un hombre desaparecido en los caminos terminar en el fondo de la caja de limosnas de su iglesia? La respuesta llegó casi de inmediato, tan obvia como monstruosa. Las donaciones no se materializaban solas, eran depositadas por manos humanas. Su mente repasó las contribuciones de las últimas semanas, las monedas sueltas de los feligreses anónimos y los donativos más sustanciosos, y entonces recordó con una claridad nauseabunda la última gran donación, el fajo de billetes arrugados que había sido depositado con una piedad ostentosa. Recordó las manos que lo entregaron, las manos de don Ismael, el carnicero. La conexión era una descarga eléctrica que recorrió su espina dorsal. Don Ismael, el pilar de la comunidad, el benefactor de la iglesia, había sido la última persona en hacer una ofrenda lo suficientemente grande como para que un objeto así pasara desapercibido entre los billetes. El botón no había caído accidentalmente en la ranura. Debía de haber estado mezclado con el dinero, arrancado de un abrigo y recogido junto con las monedas del bolsillo de un hombre muerto. La generosidad del carnicero adquirió de pronto un matiz siniestro. No era un acto de fe, sino una profanación, una forma de lavar el dinero manchado de sangre en el lugar más sagrado del pueblo, un gesto de una arrogancia tan blasfema que al padre Mateo le costaba comprenderla. El silencio de la sacristía se volvió opresivo. Cada sombra en los rincones parecía alargarse y adquirir formas amenazantes. El sacerdote miró el botón de plata en su palma. Ya no era una simple pieza de metal, era un testimonio mudo, la última reliquia de un hombre cuya vida había sido cegada y cuyo cuerpo, temía ahora con una certeza que le helaba el alma, había sido profanado de la manera más inimaginable. La teología retorcida de don Ismael sobre la purificación de la carne resonó en sus oídos, ya no como la divagación de un fanático, sino como la confesión velada de un monstruo. La carne débil, perdida en el camino, que encontraba un propósito superior al alimentar a los justos. El chorizo. La idea era tan atroz que sintió una oleada de náuseas. Dejó caer las monedas sobre la mesa, su tintineo metálico sonando profano en la quietud de la iglesia. Se aferró al botón con tanta fuerza que el relieve de la flor de lis se clavó en su piel. En ese instante, supo que la pasividad había terminado. Ya no podía consolar a las familias con palabras vacías sobre los peligros del camino. Ya no podía atribuir las desapariciones a la mala fortuna. Tenía en su mano la prueba, el hilo del que debía tirar para desenredar una madeja de horror que amenazaba con devorar al pueblo desde dentro. El mal no era una entidad lejana, sino un vecino respetado que sonreía, rezaba y servía la muerte en su mostrador cada día de mercado. La sospecha se había solidificado, convirtiéndose en una carga, en un deber ineludible. El padre Mateo se levantó, sintiendo el peso no solo de su sotana, sino de la verdad que ahora portaba. Caminó hacia el altar mayor, con el botón de plata oculto en su puño cerrado. Se arrodilló ante el crucifijo, pero no rezó pidiendo guía, sino fuerza. Fuerza para enfrentar a un demonio que vestía la piel de un cordero devoto. Fuerza para proteger a un rebaño que, sin saberlo, se estaba alimentando de sus propios miembros perdidos. Sabía que el camino que tenía por delante sería solitario y peligroso. Desafiar a un hombre con la reputación de don Ismael era desafiar al pueblo entero, a su fe ciega y a su cómoda ignorancia. Pero la alternativa, el silencio cómplice, era un pecado que su conciencia no podía soportar. La tarde moría fuera de los muros de la iglesia, tiñendo los vitrales de tonos anaranjados y sangrientos. Para el resto del pueblo, era el final de otro día ordinario, el preludio de una cena en la que, quizás, el famoso chorizo de don Ismael sería el plato principal, pero para el padre Mateo, era el comienzo de una vigilia. El punto de inflexión había llegado, no con el estruendo de un trueno, sino con el descubrimiento silencioso de un pequeño botón de plata en el lugar más insospechado.
La normalidad se había roto, y en su lugar se abría un abismo. La investigación, ahora, no era una opción, sino una obligación sagrada. El joven sacerdote se santiguó, se puso en pie y salió de la iglesia, adentrándose en las sombras que comenzaban a engullir las calles del pueblo. Con el peso del botón de plata en el bolsillo de su sotana, el padre Mateo comprendió la precariedad de su posición. Acudir al alguacil local, un hombre bonachón pero de pocas luces, y amigo personal de don Ismael, era un riesgo inasumible sin pruebas irrefutables. La palabra de un sacerdote recién llegado contra la de un pilar de la comunidad sería desestimada como una fantasía, o peor, como una maledicencia. La reputación de Ismael era una fortaleza construida con años de piedad calculada y generosidad pública. Para derribar esos muros, Mateo necesitaba algo más que un objeto perdido y una terrible sospecha. Necesitaba encontrar la fuente de la maldad, el registro documental que todo hombre meticuloso, por demente que fuera, estaría tentado a llevar. Sabía que la investigación debía ser suya, una cruz solitaria que tendría que cargar en el más absoluto de los secretos, adentrándose en la guarida del lobo sin alertar al resto del rebaño. El plan que se formó en su mente era tan sacrílego como necesario. Debía entrar en la carnicería. Esperó varios días, observando la rutina de don Ismael con la paciencia de un cazador. Notó que cada jueves por la noche, el carnicero acudía a una reunión de la cofradía local, una ausencia de al menos 2 horas que representaba su única ventana de oportunidad. La noche del jueves siguiente llegó con una luna menguante que apenas se atrevía a rasgar el velo de la oscuridad. Vestido con ropas oscuras sobre su atuendo clerical, el padre Mateo se deslizó por los callejones traseros del mercado, un fantasma movido por una misión divina y desesperada. El silencio de la plaza, normalmente bulliciosa, era ahora un vacío expectante. La puerta trasera de la carnicería, asegurada con un cerrojo simple, cedió ante la presión de una pequeña barra de hierro que el sacerdote había tomado de la sacristía, un acto de profanación para un fin superior. El interior de la carnicería era una caverna de olores y sombras. El aroma de las especias, tan apetitoso a la luz del día, se volvía en la oscuridad un perfume empalagoso y nauseabundo, una máscara que luchaba por ocultar el hedor metálico y persistente de la sangre vieja impregnada en la madera. La luz de un pequeño candil de aceite que llevaba consigo proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre los ganchos de carnicero que colgaban del techo como esqueletos de bestias desconocidas. El silencio era total, roto solo por el latido de su propio corazón y el goteo rítmico de un grifo mal cerrado, un sonido que se asemejaba a una cuenta atrás macabra. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies era un grito en la quietud, y el sacerdote se movía con una cautela febril, buscando el despacho, el santuario privado donde el monstruo registraba sus pecados. Encontró la pequeña oficina al fondo del local, un espacio tan pulcro y ordenado como el propio carnicero. Sobre un modesto escritorio de roble, junto a una Biblia gastada por el uso, se encontraba lo que buscaba, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro. A primera vista, parecía completamente ordinario, un registro meticuloso de las transacciones del día a día. Las primeras páginas, que el padre Mateo hojeó con manos temblorosas, detallaban la compra de cerdos y reses, los costes del pimentón y el orégano, las ventas a las familias del pueblo. Los números cuadraban, la caligrafía era impecable. Por un momento, una duda helada lo asaltó. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era producto de una imaginación febril? ¿Una paranoia alimentada por la coincidencia y el dolor ajeno? Era la duda que precede a la más terrible de las certezas. Fue al llegar a la mitad del libro que notó una sutil diferencia. Una única página había sido doblada en la esquina superior, una marca casi imperceptible. Al pasarla, el contenido cambió drásticamente. La caligrafía seguía siendo la misma, pero las entradas ya no hablaban de ganado. Comenzaba una nueva sección bajo un encabezado críptico: cosecha para el altar. Las anotaciones eran una mezcla de fechas, iniciales y una serie de números y abreviaturas que no tenían sentido comercial. 24 de marzo. J. R.
G. Viajero de Zacatecas. Complexión robusta. Rendimiento, 82 kilos. Calidad, óptima. La sangre del sacerdote se heló en sus venas. No eran registros de animales, eran trofeos. Un catálogo de vidas humanas reducidas a cifras de peso y rendimiento. Una contabilidad de la atrocidad. La verdadera naturaleza del horror se reveló en las páginas finales, en una sección titulada Apuntes anatómicos. Aquí, la prosa se volvía clínica, desapasionada, casi académica. Don Ismael había dibujado con una precisión escalofriante diagramas del cuerpo humano, no muy diferentes a los que se encontrarían en un libro de medicina. Sin embargo, las anotaciones al margen no eran médicas, sino culinarias. Describía los diferentes cortes, la textura de la carne de distintas partes del cuerpo, y qué especias complementaban mejor ciertos músculos. Los músculos femorales, rezaba una entrada fechada en abril, requieren un adobo más prolongado debido a su densidad. El pimentón ahumado acentúa su sabor profundo. Era el diario de un carnicero caníbal, un manual de cocina blasfemo escrito con la meticulosidad de un monje y la depravación de un demonio. El padre Mateo tuvo que apoyarse en el escritorio para no desplomarse. El aire en la pequeña oficina se volvió irrespirable, denso con el peso de la verdad revelada. Cada entrada se correspondía con una de las confesiones que había escuchado, con una familia destrozada por una ausencia inexplicable. El comerciante de telas, el arriero, el vendedor ambulante, todos estaban allí, reducidos a una línea en el libro de contabilidad de la muerte. La teología retorcida de Ismael sobre la purificación de la carne ya no era una abstracción, era un proceso industrial, un método documentado paso a paso. El sacerdote fotografió mentalmente las páginas, sabiendo que no podía llevarse el libro sin alertar a Ismael. Cerró el libro, lo devolvió a su lugar exacto y salió de la carnicería, dejando el santuario del mal intacto, pero llevando consigo la prueba irrefutable de su existencia. En los días que siguieron a su incursión nocturna, el comportamiento de don Ismael experimentó una transformación sutil pero perceptible. Es imposible saber si sintió una perturbación en su guarida o si simplemente su instinto depredador detectó el cambio en la mirada del sacerdote, pero Ismael pareció sentir el escrutinio. Su fachada de piedad, antes serena y constante, se volvió más intensa, más performática. Sus donaciones a la iglesia se duplicaron, entregadas ahora en mitad de la misa del domingo, para que toda la congregación fuera testigo de su devoción. Sus oraciones se hicieron más sonoras, sus gestos de contrición más teatrales. Estaba reforzando sus defensas, puliendo su armadura de santidad, consciente de que se cernía sobre él una amenaza que aún no podía nombrar, pero que intuía con una claridad animal. El carnicero, con una astucia diabólica, comenzó a tejer una red de influencia para aislar al padre Mateo. Utilizaba su posición de confianza para sembrar sutiles semillas de duda sobre el nuevo sacerdote entre sus clientes. Comentarios casuales en el mercado sobre la frialdad del joven clérigo, su falta de comprensión de las tradiciones locales o su mirada juzgadora. Un hombre de Dios debería ofrecer consuelo, no escrutinio, decía con una sonrisa compungida mientras envolvía un trozo de carne. El pueblo, cuya fe en don Ismael era casi tan arraigada como su fe en Dios, comenzó a absorber el veneno. Las sonrisas que antes recibían al sacerdote se volvieron más reservadas, los saludos más formales. Estaba siendo sutilmente excomulgado de la comunidad que había sido enviado a guiar, convertido en un extraño por el mismo monstruo que pretendía desenmascarar. La soledad del padre Mateo se volvió casi tangible. Sentía las miradas en su espalda mientras caminaba por la plaza. Oía los susurros que se acallaban a su paso. La iglesia, su refugio, comenzó a sentirse como una isla en medio de un mar de desconfianza. La comunidad, en su ceguera colectiva, había elegido a su santo y ahora protegía a su ídolo de las inquisiciones del forastero. Ismael había logrado convertir la piedad del pueblo en un arma, un escudo humano que lo protegía de la verdad. El sacerdote comprendió entonces que no solo luchaba contra un hombre, sino contra la narrativa,
que ese hombre había construido con esmero durante décadas. Luchaba contra la comodidad de la ignorancia, contra el deseo de la gente de creer que el mal es algo lejano y ajeno, y no un vecino que les sirve la cena. La tensión alcanzó un punto insoportable una tarde de martes, durante la hora de la confesión. El padre Mateo estaba en la penumbra del confesionario, el aire viciado por los pecados susurrados de su grey, cuando la silueta de don Ismael se arrodilló al otro lado de la rejilla. El corazón del sacerdote dio un vuelco. No esperaba una confrontación tan directa, tan audaz. El carnicero no acudía a buscar la absolución, sino a lanzar una advertencia, a usar el sacramento más sagrado como un campo de batalla para su guerra psicológica. El silencio se prolongó durante un minuto eterno, un pulso de voluntades a través de la celosía de madera que separaba al santo del pecador, aunque el sacerdote ya no estaba seguro de quién era quién. «Bendígame, padre, porque he pecado», comenzó Ismael, su voz un susurro untuoso que reptaba por la rejilla. Pero no confesó ningún acto de violencia. En su lugar, habló en parábolas, en un lenguaje velado que solo el sacerdote podía comprender en toda su monstruosa dimensión. Confesó el pecado de la impaciencia con aquellos que no comprenden los designios del Señor. Habló de la necesidad de limpiar el campo de la mala hierba para que el buen trigo pueda crecer, de cómo a veces es necesario sacrificar un cordero descarriado para proteger la salud de todo el rebaño. Cada palabra era una justificación teológica de sus crímenes, una autoabsolución pronunciada en el lugar donde los hombres vienen a admitir su culpa. Era una exhibición de una arrogancia tan blasfema que al padre Mateo le costaba respirar. La amenaza directa llegó al final, envuelta en una falsa piedad. «Rezo por usted, padre», susurró Ismael, su voz bajando a un tono gélido. «Rezo para que Dios le dé la sabiduría para distinguir al verdadero pastor de los lobos con piel de cordero, que se infiltran en el rebaño para sembrar la duda y la discordia. Hay quienes, en su orgullo, creen ver el mal en todas partes, sin darse cuenta de que el verdadero mal es la soberbia de juzgar la obra de Dios». La frase quedó suspendida en el aire, una daga de hielo apuntando directamente al corazón del sacerdote. Era un jaque mate. Ismael estaba utilizando las propias herramientas de la fe para acorralar a Mateo, advirtiéndole que cualquier movimiento en su contra sería interpretado como un ataque a la piedad misma, un acto de un falso pastor. El padre Mateo permaneció en silencio, paralizado. El sello de confesión le ataba las manos y la lengua. No podía revelar nada de lo que se había dicho en aquel espacio sagrado, e Ismael lo sabía. El carnicero se había puesto la armadura de la confesión, usándola no como un acto de contrición, sino como una declaración de guerra y una demostración de poder. Había admitido, en esencia, todo, pero de una manera que lo hacía intocable. El sacerdote escuchó los pasos de Ismael alejándose, el sonido de la puerta de la iglesia cerrándose con un eco definitivo. Se quedó solo en la oscuridad del confesionario, atrapado entre su deber sagrado de proteger a su rebaño y el sigilo sacramental que protegía al monstruo que los estaba devorando. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la batalla por sus almas. Atrapado entre el sigilo sacramental y su deber moral, el padre Mateo tomó la única decisión posible. Acudió al alguacil del pueblo, don Cosme, un hombre cuya lealtad a la comunidad se medía por su amistad con sus ciudadanos más ilustres, entre ellos, don Ismael. En la austera oficina del alguacil, que olía a tabaco rancio y a papel viejo, el sacerdote expuso su caso no con fervor religioso, sino con la fría lógica de un investigador. Describió el contenido del libro de contabilidad, las fechas que coincidían con las desapariciones, la teología perversa del carnicero. Como prueba final, depositó sobre el escritorio el pequeño botón de plata. Don Cosme lo miró, luego al sacerdote, su rostro una máscara de incredulidad y ofensa. Sin embargo, la gravedad en la mirada de Mateo, desprovista de cualquier histeria, sembró en el alguacil una semilla de duda tan terrible que se vio obligado a actuar, aunque fuera solo para demostrar que el sacerdote estaba equivocado. La orden de registro se obtuvo bajo un pretexto mundano y menos escandaloso. Una inspección sanitaria sorpresa
y una auditoría de sus libros por sospechas de fraude fiscal. Era una delgada capa de legalidad para cubrir una investigación que, de ser cierta, destrozaría el alma del pueblo. Al mediodía, cuando el mercado bullía de actividad, el alguacil Cosme, flanqueado por 2 de sus hombres y seguido a una distancia prudente por el padre Mateo, se presentó en el puesto de don Ismael. El carnicero los recibió sin un ápice de sorpresa, su sonrisa tan serena y acogedora como siempre. «Señor alguacil, padre, qué inesperado honor», dijo, secándose las manos en su delantal inmaculado. «Mi negocio es un libro abierto para los hombres de la ley y para los hombres de Dios. Por favor, siéntanse como en su casa». Su calma era tan absoluta, tan desafiante, que por un instante el propio sacerdote sintió que había caído en una trampa de su propia paranoia. La inspección del local principal no reveló nada fuera de lo común. El orden era marcial, la limpieza, obsesiva, los cuchillos brillaban, el suelo de madera estaba fregado hasta casi blanquear, y el aroma de las especias era intenso, casi abrumador. El alguacil revisó los libros de contabilidad que Ismael le ofreció con una sonrisa, encontrando solo un registro impecable de ventas y compras de ganado. La frustración comenzaba a dibujarse en el rostro de don Cosme, quien lanzó una mirada de reproche al padre Mateo. Fue entonces cuando el sacerdote, con la voz firme, insistió en registrar el sótano. Don Ismael vaciló por una fracción de segundo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, antes de que su sonrisa volviera a su lugar. «Como deseen», concedió, entregándoles la llave. «Aunque solo encontrarán allí jamones curándose y el frío de la tierra». El descenso por la empinada escalera de madera fue como entrar en otra dimensión. El aire se volvió frío y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y a sal. A la luz de los candiles, el sótano parecía exactamente como Ismael lo había descrito, un espacio de almacenamiento funcional, con barriles de salmuera alineados contra una pared y piezas de carne curada, colgando de las vigas como extraños frutos de la oscuridad. El alguacil estaba a punto de dar por terminada la farsa, cuando el padre Mateo, guiado por una certeza que iba más allá de la lógica, comenzó a golpear suavemente las paredes de piedra. En el muro del fondo, detrás de una pila de sacos de arpillera vacíos, el sonido cambió. Donde debería haber roca sólida, hubo un eco hueco, una nota discordante en la sinfonía del silencio. Era la resonancia de un secreto, el sonido de una tumba oculta. Con una orden seca del alguacil, sus hombres apartaron los sacos y examinaron la pared. El mortero entre las piedras parecía más nuevo en una sección rectangular, el trabajo de unas manos que habían intentado imitar la vejez sin conseguirlo del todo. Usando una barra de hierro, hicieron palanca. Las piedras cedieron con un gemido sordo, revelando una abertura oscura. Del interior emanó un hedor que hizo que los hombres retrocedieran, una ráfaga de aire viciado que era una amalgama de carnicería y sepulcro. Era un olor dulzón, metálico y rancio, el perfume inconfundible de la muerte a una escala industrial, un olor que ninguna cantidad de pimentón o comino podría jamás enmascarar. El alguacil, con el rostro pálido como la cera, desenfundó su revólver y fue el primero en cruzar el umbral hacia el corazón de las tinieblas. La cámara secreta era el reflejo infernal de la tienda de arriba. No era un simple escondite, sino un matadero en miniatura, diseñado con una eficiencia escalofriante. Ganchos de acero, más grandes y robustos que los usados para el ganado, colgaban de las vigas a una altura perfecta para sostener un cuerpo humano. Sobre una larga mesa de metal, un arsenal de sierras, cuchillos y hachas de carnicero estaban dispuestos con una precisión quirúrgica, limpios y listos para su uso. En el centro de la habitación, como un altar profano, se alzaba una enorme picadora de carne, su boca de hierro teñida de un óxido oscuro que hablaba de un uso constante y terrible. El lugar no era el taller de un carnicero, sino el laboratorio de un monstruo metódico y desalmado. La confirmación final, el golpe de gracia a cualquier atisbo de duda, se encontraba en un rincón. Un gran barril de madera, cuya tapa estaba mal ajustada, contenía el archivo de las vidas extinguidas.
No había carne ni sal, sino un revoltijo de efectos personales, las últimas reliquias de los desaparecidos, ropa raída de viajero, un pequeño peine de nácar, un rosario de cuentas de vidrio, un daguerrotipo descolorido de una mujer joven, y allí, entre los jirones de tela, una colección de pequeños objetos metálicos que brillaron a la luz del candil, una docena de botones de plata, idénticos al que el padre Mateo había encontrado, arrancados de un mismo abrigo. El alguacil, un hombre curtido en la violencia rural, tuvo que apoyarse contra la pared, su respiración convertida en un jadeo entrecortado. Don Ismael fue conducido al sótano, a su santuario secreto. Cuando sus ojos se posaron en la escena, no hubo en ellos ni rastro de pánico, ni de ira, ni de culpa. Lo que el padre Mateo vio en su rostro fue una serenidad aterradora, la calma de un hombre cuya obra, finalmente, era reconocida. Miró su matadero con un orgullo casi paternal, como un artista que contempla su obra maestra. El alguacil, con la voz rota por una mezcla de rabia y náusea, le arrojó a los pies el abrigo del comerciante de telas, con los agujeros donde antes estuvieron los botones. Y bien Ismael logró decir: ¿Qué explicación tienes para esto? El carnicero bajó la vista no hacia el abrigo, sino hacia sus propias manos, y luego sonrió. No hay nada que explicar, respondió don Ismael, su voz tan tranquila como si estuviera discutiendo el precio de un corte de carne. Solo hay que comprender la obra de Dios. Y entonces, sin coacción, sin arrepentimiento, comenzó su confesión. No era el relato de un asesino, sino el sermón de un profeta demente. Describió cómo seleccionaba a sus corderos, a las almas que, según él, vagaban por el mundo sin propósito, una carga para la tierra y una ofensa para el Creador. Yo les ofrecía un final digno, una utilidad que nunca encontraron en vida, dijo, su mirada fija en el padre Mateo, buscando una comprensión que sabía que no encontraría. Les ofrecía la oportunidad de servir a un propósito sagrado. Detalló su método con una precisión clínica que helaba la sangre. Los atraía a la trastienda con promesas de comida y refugio, desarmándolos con una amabilidad paternal. Una vez en su matadero, el tono cambiaba. Les hablaba de la purificación, del sacrificio necesario. El asesinato, en sus palabras, era un ritual, un golpe rápido y preciso, precedido por una oración que, según él, absolvía sus almas y las enviaba directamente al cielo. Era un acto de misericordia, insistió, una liberación de su inútil sufrimiento terrenal. Los despojaba de su carne pecadora para que su espíritu pudiera ser libre. La disociación de la realidad era tan profunda, tan absoluta, que el aire en la cámara se volvió pesado, irrespirable. El horror alcanzó su clímax cuando describió el paso siguiente. Con la misma pericia con la que descuartizaba un cerdo, procesaba los cuerpos humanos. Hablaba de los cortes, de la calidad de la carne, de cómo ciertas partes eran más adecuadas para el chorizo, mientras que otras se desechaban. Su libro de contabilidad no era solo un registro de víctimas, era un manual culinario. Y mientras molía la carne, mientras añadía el pimentón, el comino y su mezcla secreta de especias, rezaba. Cada tanda era una ofrenda, susurró. Consagraba la carne, la transformaba, dejaba de ser un simple cuerpo para convertirse en sustento, en comunión. Estaba alimentando a mi pueblo con redención. Frente a los rostros petrificados del sacerdote y los guardias, don Ismael se irguió, su figura recortada contra las sombras de su taller de atrocidades. Ustedes lo llaman asesinato, yo lo llamo salvación, declaró, su voz resonando con la convicción de un mártir. Tomé lo inútil y lo hice sagrado. Tomé a los perdidos y los integré para siempre en el corazón de esta comunidad. Se convirtieron en la fuerza de nuestros hombres, en la salud de nuestros niños. A través de mí, encontraron un propósito. A través de mí, se convirtieron en leyenda. El silencio que siguió fue la única respuesta posible a una locura tan profunda. Un abismo de depravación que se había abierto bajo los cimientos mismos de la fe y la razón. El alguacil, finalmente saliendo de su estupor, se abalanzó sobre Ismael, no con la furia de un oficial de la ley,
sino con la desesperación de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser irrevocablemente destrozada. Lo golpeó, una y otra vez, no para obtener una confesión, que ya había sido ofrecida gratuitamente, sino en un intento fútil de castigar un mal tan absoluto que desafiaba cualquier concepto de justicia humana. Don Ismael recibió los golpes sin resistencia, con la misma sonrisa serena en su rostro, como un santo aceptando su martirio, convencido hasta el último aliento de que su carnicería no era un infierno, sino un altar. Afuera, en la plaza del mercado, el sol de la tarde seguía brillando. La vida continuaba su curso ajena al descubrimiento que se había hecho en las entrañas de la tierra. La gente reía, compraba y vendía, algunos quizás llevando a casa el producto estrella del día, el famoso chorizo de Don Ismael, sin saber que el secreto de su sabor no era una especia exótica, sino el eco de una vida robada, el testamento de un alma perdida. El padre Mateo subió lentamente las escaleras, dejando atrás la oscuridad del sótano, pero sabiendo que esa oscuridad lo seguiría para siempre. La verdad había sido desenterrada, pero la revelación apenas comenzaba. Ahora debía enfrentar al rebaño y decirle que el pastor en el que confiaban los había estado alimentando con los lobos. La noticia cayó sobre el pueblo no como una ola, sino como la lenta e inexorable subida de una marea negra que ahoga la tierra. El alguacil Cosme, con el rostro convertido en una máscara de granito, hizo pública la confesión de Don Ismael. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. No era solo la revelación de una serie de asesinatos lo que petrificó a la comunidad. Era el conocimiento nauseabundo de su propia participación involuntaria. Cada comida familiar, cada celebración, cada bocado del famoso chorizo, se convirtió retroactivamente en un acto de canibalismo. La ignominia no residía únicamente en el asesinato múltiple, sino en la comunión forzada con la muerte, en el hecho de que el monstruo los había convertido en cómplices de su propia depravación, alimentando sus cuerpos con las almas perdidas que él mismo había cosechado. La confianza, pilar fundamental de su existencia, se había desmoronado, dejando tras de sí un abismo de vergüenza y horror colectivo. La incredulidad se transmutó en una furia purificadora, una necesidad visceral de borrar la mancha física y espiritual que había corrompido su hogar. Esa misma noche, una turba silenciosa y resuelta, armada con antorchas y un odio nacido del más profundo de los engaños, se congregó en la plaza del mercado. No había gritos de venganza, solo el sonido de los pasos decididos sobre el empedrado y el crepitar de las llamas. Se dirigieron a la carnicería, no como un acto de justicia, sino como un exorcismo. Querían destruir el altar del mal, reducir a cenizas el lugar donde la piedad se había travestido de depravación. Era un intento desesperado por quemar la memoria, por purgar con fuego la verdad insoportable de que habían sido el rebaño de un carnicero de hombres, un rebaño que se había alimentado gustosamente de su propia especie sin saberlo, guiado por la fe ciega en un pastor que era, en realidad, el lobo. El fuego consumió la carnicería con una voracidad infernal. Las llamas, de un naranja sanguinolento, devoraron la madera impregnada de grasa y secretos, ascendiendo hacia el cielo nocturno como un grito de agonía. Pero el fuego no trajo la purificación esperada. En su lugar, liberó el último y más atroz secreto del local. A medida que la estructura ardía, el calor cocinó los restos de carne y grasa que aún se adherían a las paredes, a las vigas y a los ganchos, mezclando el aroma familiar de las especias con el hedor inconfundible de la carne humana quemada. Un perfume grotesco, una parodia infernal del aroma que una vez atrajo a multitudes, se extendió por toda la plaza, impregnando cada rincón, cada hogar, cada pulmón. La carnicería se convirtió en una pira funeraria a la vista de todos, y su olor, en un fantasma olfativo que perseguiría al pueblo durante generaciones, un recordatorio perenne de su festín macabro. El juicio de Ismael no fue un espectáculo, sino un sombrío ejercicio de cartografía del abismo. Sentado en el banquillo de los acusados, no mostró remordimiento, sino una desconcertante serenidad. Para él, el tribunal no era un lugar de juicio,
sino un púlpito desde el cual podía, por fin, explicar su evangelio de sangre y redención. Repitió su confesión con la paciencia de un maestro, detallando su mal ministerio, con una lógica interna que resultaba más aterradora que cualquier arrebato de locura. Describió su proceso como una obra de caridad, una forma de dar un propósito sagrado a vidas que él consideraba inútiles. Los registros de su libro de contabilidad, presentados como prueba, no fueron refutados, fueron explicados como las escrituras de su fe blasfema. El pueblo escuchaba, atónito, comprendiendo que el mal que había anidado entre ellos no era caótico, sino metódico, razonado y en su propia mente, justo. Su ejecución, llevada a cabo al alba en la misma plaza que había sido el escenario de su triunfo y su caída, fue un evento de una solemnidad sepulcral. Don Ismael caminó hacia el patíbulo con la dignidad de un mártir, con la misma sonrisa serena que había ofrecido a sus clientes y a sus víctimas. No pidió perdón. Sus últimas palabras, según los registros parroquiales que el propio padre Mateo se encargó de documentar, no fueron una súplica, sino una última afirmación de su misión. Les di un propósito, declaró con la voz clara y firme, dirigiéndose no a sus verdugos, sino a la comunidad a la que había alimentado con su propia ignorancia. Y en su memoria, ahora son parte de ustedes para siempre. Su muerte no selló la herida, simplemente la cauterizó, dejando una cicatriz imborrable y transformando al hombre en el espectro que dominaría la memoria colectiva del pueblo. En los años que siguieron, un estigma silencioso se apoderó de la comunidad. La palabra chorizo se convirtió en un tabú, una obscenidad susurrada que evocaba imágenes de indecible horror. Las recetas que una vez fueron el orgullo de las familias, fueron enterradas en el fondo de los baúles, y el plato desapareció de las mesas, como si nunca hubiera existido. La plaza del mercado, aunque seguía siendo el corazón comercial del pueblo, nunca recuperó su antigua alegría. Un silencio denso y acusador se instaló en el solar vacío donde una vez estuvo la carnicería, un espacio que los comerciantes evitaban y los niños rodeaban con una mezcla de miedo y fascinación morbosa. La comunidad entera sufría de una indigestión moral, una náusea colectiva que se manifestaba en una desconfianza mutua y en una aversión a cualquier cosa que recordara la época de su inocencia perdida. El horror se fosilizó en el ADN cultural del pueblo, convirtiéndose en una herencia de náusea. La aversión visceral al chorizo se transmitió de generación en generación, incluso cuando los detalles más crudos de la historia comenzaron a desvanecerse en la niebla del tiempo. Los nietos y bisnietos de los testigos originales quizás no conocían la historia completa de don Ismael, pero sentían un rechazo instintivo hacia ese embutido, una repulsión que no podían explicar pero que obedecían religiosamente. Era como si el trauma colectivo se hubiera inscrito en su paladar, una advertencia biológica contra un peligro ancestral. La leyenda de El Carnicero Santo había logrado lo que el propio Ismael proclamó en su demencia. Sus víctimas, a través del horror que inspiraron, se habían integrado para siempre en el ser de la comunidad, no como alimento, sino como un tabú eterno. Las ruinas calcinadas de la carnicería se convirtieron en el epicentro físico de la memoria traumática, un monumento involuntario a la atrocidad. Durante más de un siglo, ningún edificio se levantó en su lugar. El solar permaneció vacío, una herida abierta en el corazón de la plaza. La naturaleza reclamó lentamente el terreno, cubriendo los cimientos ennegrecidos con una capa de maleza y musgo. Pero ni siquiera la vegetación podía ocultar la sensación de profanación que emanaba del lugar. Se convirtió en un lugar maldito, el protagonista de los cuentos de fantasmas que las abuelas contaban para asustar a los niños desobedientes. Se decía que en las noches de luna nueva, aún se podía percibir el olor dulzón de las especias y la carne quemada, y que el eco fantasmal de una cuchilla golpeando rítmicamente la madera resonaba en el silencio. Con el tiempo, la historia de don Ismael se despojó de su crudeza fáctica para vestirse con el ropaje de la leyenda, el relato macabro de El Carnicero Santo. El apodo, nacido de la más negra de las ironías, encapsulaba la dualidad monstruosa del hombre, el pilar de la fe y el arquitecto del horror.
La narrativa se pulió, se adornó y se transmitió, convirtiéndose en una advertencia sombría sobre los monstruos que se esconden a plena vista, protegidos por la máscara de la respetabilidad y la devoción. El libro de contabilidad de Ismael y el testimonio del padre Mateo se convirtieron en las reliquias sagradas de esta oscura historia, los documentos que anclaban la leyenda a una verdad ineludible y planteaban la pregunta que aún resuena en el pueblo: ¿fue la locura de un hombre la que desató el infierno? ¿O fue la fe ciega de toda una comunidad la que le permitió servirlo en su mesa? El caso de El Carnicero Santo es un recordatorio perpetuo de que los monstruos más eficaces no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a plena luz del día, amparados por nuestras tradiciones más queridas y nuestra cómoda certeza de que el mal es algo ajeno. Las historias como la de Don Ismael son frágiles, ecos de advertencia que el tiempo amenaza con silenciar, capítulos oscuros de nuestra memoria colectiva que corren el riesgo de ser borrados. Su preservación es un acto de vigilancia contra la oscuridad que anida en el corazón humano, esperando la oportunidad que le brinda nuestra propia ceguera. Para garantizar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados, suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.